El Estado alemán perseguirá policialmente al partido Alternativa por Alemania y algunos destacados políticos incluso abogan por su ilegalización. Veámoslo. En las últimas elecciones federales, el partido Alternativa por Alemania se convirtió en la segunda fuerza política del país y llegó a congregar más de 10 millones de votos. Es más, según las últimas encuestas, Alternativa por Alemania ya sería hoy la fuerza política más votada en el país. Las ideas de este partido podrán gustarnos o podrán no hacerlo, como sucede con cualquier otro partido dentro del arco parlamentario. Pero lo que es incuestionable es que Alternativa por Alemania representa la voluntad, las preferencias ideológicas y electorales de muchísimos ciudadanos alemanes. Y en una democracia, si no te gusta lo que vota tu vecino, o lo que votan muchos de tus vecinos, lo que tienes que hacer es tratar de convencerles de que no voten o de que voten otras opciones políticas, pero no impedirles expresar en las urnas sus preferencias electorales. Pero, por desgracia, cada vez más estados dentro de la Unión Europea están optando por esta última vía. No por la vía de vencer convenciendo, sino por la vía de vencer sin convencer. Es decir, por la vía de impedir legalmente que ciertos candidatos que tienen apoyo electoral se presenten a las elecciones, o directamente por la vía de ilegalizar a formaciones políticas por ser contrarias al espíritu constitucional de la nación, que esto es precisamente lo que el Estado alemán acaba de amenazar con hacer con Alternativa por Alemania. Concretamente, los servicios de inteligencia del Estado alemán han calificado a Alternativa por Alemania como partido de extrema derecha. ¿Y por qué esta calificación ideológica es relevante dentro del ordenamiento jurídico y político alemán? Pues porque al haberlos definido como extrema derecha, a partir de ahora las fuerzas policiales del Estado alemán tendrán legitimidad para vigilar las reuniones y las comunicaciones de los miembros de ese partido. Básicamente para espiarlos y poder perseguirlos si de ese espionaje legalizado se desprende algún tipo de conducta que el Estado alemán juzgue como potencialmente delictiva. Solo hasta aquí, claro, ya nos topamos con una muy importante restricción de los derechos individuales por razones ideológicas. Yo tengo unas determinadas ideas políticas que el Estado alemán juzga como peligrosas y, en consecuencia, el Estado alemán decide limitar mis derechos individuales. Por ejemplo, decide legitimar que la policía me pueda espiar impunemente, no como consecuencia de un delito que haya cometido o sobre el que existan fundadas sospechas que vaya a cometer, sino simplemente por pensar como pienso y por proponer lo que propongo. No solo eso, al haberlos calificado como partido de extrema derecha y por tanto contrario al espíritu de la Constitución alemana, ha vuelto a reabrirse el debate, o más bien algunos políticos alemanes han reabierto el debate, sobre si convendría ilegalizar a Alternativa por Alemania. Así, por ejemplo, la diputada del Partido Socialdemócrata alemán, Serpil Mitjadli, acaba de declarar que para mí resulta muy obvio que la ilegalización, la prohibición de Alternativa por Alemania es algo que tiene que llegar. Nuevamente, aquí nos encontramos no solo con una profunda limitación de las libertades individuales por razones ideológicas, concretamente la libertad de asociación, en este caso política, sino que también nos hallamos, claro está, ante una radical limitación de las llamadas libertades políticas, es decir, la iniciativa de poder promover unas determinadas ideas políticas dentro del contexto democrático. También aquí nos hallaríamos ante un radical quebrantamiento de los derechos individuales, de nuevo, por razones ideológicas, es decir, atentando contra la libertad de conciencia. En este caso, estamos hablando de potencialmente ilegalizar a la que hoy por hoy probablemente ya sea la primera fuerza política en Alemania, es decir, el partido político al que quieren votar
más de 10 millones de ciudadanos alemanes. Y desde luego, quien defiende prohibir que un determinado ciudadano pueda votar a aquella opción política a la que desea votar, no digamos cuando además se intenta impedir que millones de ciudadanos voten a una determinada opción política, quien defienda todo eso, desde luego no podrá calificarse a sí mismo de demócrata. Que cuidado, desde mi punto de vista es mucho peor ser antiliberal que no ser demócrata. Sin embargo, existe un problema de fondo en este posicionamiento político de facto contrario a la democracia. Y no me refiero solo a la muy obvia, a la muy evidente hipocresía de aquellos que se califican a sí mismos como demócratas y al mismo tiempo quieren prohibir, quieren impedir que millones de ciudadanos voten libremente a un determinado partido político. No, me refiero a que muchos de esos que no son demócratas, es decir, que muchos de los que hoy están a favor de ilegalizar Alternativa por Alemania, al mismo tiempo te están diciendo que para ellos la democracia es lo más importante que existe y que en consecuencia, democráticamente, se pueden llegar a limitar o a anular derechos individuales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad o el derecho a la propiedad. Porque si el pueblo vota soberanamente limitar esos derechos, el pueblo ha de poder limitar esos derechos individuales. ¿Cómo es posible que luego no te incomode en absoluto prohibir, impedir que el pueblo, o al menos una parte del pueblo, exprese a través de su voto cuál es su preferencia electoral? ¿Cómo puedes priorizar moralmente la democracia con respecto a todo y luego ser indiferente o incluso apoyar medidas que atacan esa democracia? Salvando las distancias, es la misma hipocresía que con respecto al caso de Venezuela. Muchos de los que colocan la democracia como el máximo valor del ordenamiento jurídico y moral, luego han contribuido a blanquear el obsceno pucherazo, la obscena farsa electoral de las elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Cómo es posible que en la teoría le otorgues tantísima importancia a la democracia, hasta el punto de legitimarla a que pisotee derechos individuales, y luego en la práctica, cuando el pueblo expresa soberanamente su opinión, su preferencia, no te importe nada que se manipulen esos resultados? ¿Cómo puedes declarar, repito, que te importa tanto la democracia y manifestar en tus actos que no te importa nada? Porque si estás a favor de prohibir partidos políticos por razones ideológicas o de blanquear un fraude electoral obsceno, claramente la democracia, el ejercicio de la democracia, te importa muy poco. Al final, por tanto, muchas de esas apelaciones a la supremacía moral de la democracia meramente esconden un subterfugio para conquistar un poder absoluto, un poder que ni siquiera esté limitado por los derechos individuales. Me declaro ilimitadamente demócrata, de tal manera que si yo o los míos tenemos el poder, podemos hacer lo que nos venga en gana, porque diremos que la democracia nos respalda y que la voluntad del pueblo está por encima de todo. Pero luego, si tengo que prohibir que se vote a determinadas opciones políticas o si tengo que manipular el resultado de las elecciones, desdeñando por consiguiente la expresión de las preferencias políticas de los ciudadanos, pues entonces lo hago sin ningún tipo de remordimiento. Y esto es algo que dentro de la Unión Europea resulta cada vez más perceptible. Al mismo tiempo que se nos dice que la Unión Europea es el último bastión de la democracia en el conjunto del planeta, después de que las fuerzas reaccionarias estén tomando a los Estados Unidos y también a Reino Unido y por supuesto también a otros países como China, al mismo tiempo que se nos bombardea con este mensaje, que la Unión Europea es la máxima expresión de la democracia en el planeta y por tanto que sus ciudadanos tenemos que aceptar mansamente el resultado de las urnas, por muy liberticida que éste sea, al mismo tiempo esa democracia ejemplar se organiza internamente para desactivar, para marginar, para acallar aquellas preferencias electorales de sus ciudadanos que atentan contra los intereses de la propia Unión Europea, es decir, de las élites que a día de hoy controlan la Unión Europea. Para justificar la restricción de nuestras libertades individuales apelan a la supremacía de la democracia y para blanquear su creciente despotismo antidemócrata
apelan a la salvación de los valores democráticos. Y si ni siquiera creen en la democracia aquellos políticos que apelan a esa democracia para limitar nuestras libertades, debería ser muy evidente que no deberíamos permitirles que limiten nuestras libertades.